Me pone increíblemente triste. Nuestros hijos ya no tienen ninguna oportunidad de pagar alguna vez estas deudas que este gobierno ha contraído para arreglar algo detrás del muro de contención. Ya se destapó todo. Este país está, de hecho, en bancarrota. En realidad podríamos presentar una solicitud de insolvencia porque ya no somos capaces de pagar nuestras deudas en algún momento, porque este gobierno no tiene ganas de cambiar nada. Si quieres apoyar este canal, me encantaría que le dieras like y te suscribieras. Hoy vamos a echarle un vistazo a la situación de Alemania. Y esa situación ya es realmente preocupante. Las primeras reacciones ya son devastadoras. La economista del Consejo de Expertos Económicos, Verónica Grimm, dice que esto es preocupante. Mientras los políticos se otorgan cada vez mejores sueldos, esto ya se concretó esta semana. El ciudadano alemán pagará toda la cuenta con nuevos aumentos de impuestos que ya están aquí. No precisamente sí para tal vez saldar las deudas o incluso generar crecimiento económico. No, solo para cubrir la carga de intereses de las deudas tiene que haber un aumento del IVA u otros impuestos que se apliquen. Te pregunto muy en serio, ¿por qué quieres seguir trabajando aquí en este país para sacar algo adelante? Y en realidad no suelo decir algo así, pero busca un ingreso con el que puedas trabajar desde casa. Y lo mejor sería que algún día te vayas de este país. Este país ya no tiene salvación. Eso ya lo confirman incluso los ministros de Economía. Después de la entrevista con el canciller, sabemos que nada va a mejorar, solo se va a poner mucho, mucho peor. Ahora prácticamente presentan las mismas lagunas que ya habían mostrado el año pasado, solo que ahora también están señaladas para el año 2030. Muchas gracias. Según el IFO, ahora se está contrayendo deuda para sostener la actividad económica aquí en Alemania. Al mismo tiempo, se están implementando aumentos de impuestos. Seguro que han oído mucho sobre el descuento en la gasolina. Sí, ese descuento en la gasolina que recibieron. La gasolina sigue estando más o menos en 2 euros aproximadamente, así que no se ha vuelto mucho más barata. Sin embargo, dicen que todo esto ya suma aproximadamente 1.500 millones de euros. Eso cuesta exactamente lo mismo que no habrían tenido de todas formas si los precios no hubieran subido de manera exponencial. Así que aquí, una vez más, los están tomando por tontos, como si no pudieran ver lo que está pasando. Y al mismo tiempo, eso se ha fijado para 2 meses. Mientras que el aumento de impuestos o también la carga adicional para los seguros públicos de salud y ahora la nueva reforma de pensiones, ¿cuándo será eso? Esa lista es extremadamente larga, pero la van a implementar por tiempo indefinido. Eso significa que en el futuro tendrás que pagar cada vez más, te pondrán impuestos más altos, mientras que probablemente el descuento en la gasolina desaparezca en 2 meses. A menos que en Sajonia-Anhalt y en Mecklemburgo-Pomerania Occidental pueda haber un gobierno en solitario de la AfD. Aquí, por supuesto, se iniciaría de inmediato otra vez y hasta poco después. Mantener estable el descuento de la gasolina, posiblemente incluso después de las elecciones. Otras medidas de alivio, bueno, esas todavía no están realmente planeadas esta mañana. Pero yo tengo las medidas de alivio para ustedes si lo haces de manera inteligente y correcta. Y debo decir que me alegra poder presentártelo ahora. Siempre surge la pregunta, Sacha, ¿no puedes volver a empezar a operar, por favor? Y por supuesto, siempre estoy viendo una y otra vez que hay allá afuera en el mercado. Y también lo pueden ver en mis videos antiguos, en mis listas de reproducción antiguas, que todo esto solo tiene sentido cuando promociono algo. Y de eso se trata hoy. Me he asociado con Ultima Market, una plataforma de trading que hoy realmente quiero presentarles en detalle. ¿Por qué? Tengo muy buenas sensaciones al volver a trabajar con ellos de manera constante durante años. ¿Qué es Ultima Markets? Ultima Markets es un llamado broker de CFD que está licenciado tanto en Inglaterra como también en África. Y tiene algo que muchos otros no tienen. Tiene un aseguro de depósitos de hasta 1.000.000 de euros. Y ahí es donde muchos se detienen porque solo les aseguran 20.000 euros
Y por eso realmente tengo que decir que ese es el camino que deberíamos tomar. Ellos mismos tienen 360,000 clientes y quiero decir, si me sacan de la jubilación, entonces sí tienen que ofrecerme algo bueno. Y eso lo saben, creo yo, todos los que han seguido mi canal por más de 2 o 3 años. Sobre todo, tienen una protección contra saldo negativo. No puedes perder más de lo que invertiste. Están presentes en más de 170 países, lo cual es súper importante, también para dejar claro que no están haciendo nada ilegal. Al mismo tiempo, ahí puedes operar con acciones, índices y materias primas, y especialmente hoy en día operar con materias primas, solo tenemos que mirar el mercado mundial, es realmente una mina de oro. Y la protección contra saldo negativo simplemente evita que puedas perder más de lo que invertiste. Y ahora viene lo mejor. Recibes un bono del 50% en tu primer depósito hasta 1,000 euros. Eso significa que, en teoría, podrías empezar a operar de inmediato con 1,500 euros si depositas los 1,000 euros completos. Pero hay algo muy importante que debes tener en cuenta. Haz clic ahora en el enlace de la descripción y por favor participa primero en el programa promocional y luego haz tu depósito. Si lo haces al revés, no recibirás el bono automáticamente. Así que haz clic ahora en el bono de depósito, obténlo directamente. Y lo mejor es que empieces hoy mismo. Y te lo digo claramente, el trading no es un juguete. Si no estás seguro, primero crea una cuenta demo con el enlace de abajo y pruébalo para ver si puedes obtener ganancias significativas. Y si necesitas ayuda, abajo en mi canal dejé especialmente muchas listas de reproducción que puedes ver para aprender cómo manejar esto. El presupuesto para el 27 ya está listo. Todavía tenemos un monto provisional de 20,000 millones, pero lo cerraremos de aquí al verano. Sí, en verano, que es cuando, por cierto, termina el descuento a los combustibles. Sin embargo, esos 20,000 millones aún no se han encontrado tan rápido. Y digo, oye, ¿qué son 20,000 millones? Eso es aproximadamente 2 o 3, 4% más de IVA en las cajas. Entonces podríamos hacer lo mismo que con los fondos del seguro médico, subirlo un poco para tener incluso un pequeño colchón. Así que definitivamente podemos hacerlo ahora. Prepararnos para que hacia el verano tengamos otra carga de IVA, por supuesto, no lo sé. Sin embargo, Lars Klingbeil sigue queriendo tener su impuesto a los ricos. Eso significa que el 10% más rico paga el 50% de todo aquí en Alemania y ahora se supone que deben pagar aún más. Pero entonces, ¿de verdad la CDU incluso haría caer a este gobierno? Exactamente lo mismo haría el SPD, por ejemplo, si ahora los funcionarios tuvieran que aportar a la caja de pensiones o algo así. Eso quedó muy claro en Emden, en Emsland. No, Emden está en Frisia Oriental, pero el canciller ni siquiera sabe qué país gobierna. Lo dejó muy claro otra vez, después de que todos los expertos económicos que estaban en el público dijeron sí, nosotros los autónomos quizá también deberíamos aportar. Todos llamaron a Jacarte. Él dijo que no, que los funcionarios no pueden aportar. Eso sí que no se puede y quiero justificarme otra vez. Así que los autónomos tal vez algún día tendrán que aportar a la caja de pensiones, mientras que los políticos y funcionarios no tienen que hacerlo, porque es equitativo entre generaciones y eso lo volvió a decir el canciller. Eso significa que la población trabajadora tendrá que seguir reuniendo esos 20,000 millones de alguna manera. En general, sí, este presupuesto está crujiendo por todos lados y no hay una solución, solo hay pequeños ajustes que el ministro de Finanzas también destaca, como que cada ministerio tiene que ahorrar un 1%. Excepto, por supuesto, el estado de bienestar y la industria armamentista. Ninguno de estos dos ajustes puede ahorrar bajo ninguna circunstancia porque ahora reciben más dinero para mantener todo funcionando aquí, mientras que el armamento, como todos sabemos, son bienes muertos, es decir, probablemente nunca se usarán. Están ahí solo para la disuasión. Es un sector al que le están metiendo tantísimo dinero. Por cierto, esos 20,000 millones que habría que ahorrar, por cierto, se podrían sacar tan fácilmente de la industria armamentista. Y ya no tendríamos problemas ni siquiera con los estadounidenses.
porque al mismo tiempo seguiríamos aportando ese porcentaje, sí, tengo que decirlo así, ese 5% a la OTAN. Eso significa que nadie tendría un problema, pero no es lo que se quiere. Simplemente no quieren ahorrar esos 20,000 millones en la industria armamentista y mucho menos en el estado de bienestar, aunque sería tan fácil. Tienen que arreglárselas con estos mayores gastos por intereses. Hay que imaginarlo. Este año se pagan alrededor de 30,000 millones en gastos por intereses y para el año 2030 ya se pronostican 80,000 millones en gastos por intereses. Y en 2032 es una quinta parte de los ingresos que se destina únicamente y exclusivamente al pago de intereses, de lo cual no obtenemos absolutamente nada porque, de nuevo, ellos utilizan este dinero para cubrir el presupuesto, mientras que, por otro lado, siguen dañando la economía cada vez más. Y te pregunto directamente, si tienes que pagar precios aún más altos, incluso en alimentos, ¿en qué empezarías a ahorrar? Lo dejé muy claro, también lo aclaré el fin de semana. Si mi tabaco supera los 7 euros, lo dejo. En los últimos días ya he intentado varias veces ver si puedo dejarlo. Y la marca de los 7 euros es exactamente el límite donde digo, ahí hago el corte definitivo y ahí se acaba para mí. Para mucha gente allá afuera eso es aún mucho, mucho peor. Ellos empezarían a ahorrar en la comida y sobre todo en la comida de los niños. Y en el Berlín político nadie piensa en eso. Eso también es algo que me afecta personalmente y me pone triste. Se sientan, dan discursos muy bonitos y al final, sí, ¿qué queda de eso? Los más pobres de los pobres aquí en Alemania son los que tienen que pagar eso. Por eso, me parece bien que ahora tengamos de nuevo un nuevo patrocinador principal o que yo haya conseguido el nuevo patrocinador principal con Ultima Markets. Porque no tengo otra opción además de estos videos de construir mi empresa de inteligencia artificial al mismo tiempo. Y en tercer lugar, ahora tengo que volver a empezar a operar. Y sí, actualmente trabajo 18 horas al día para poder darles a mis hijos lo que muchas familias allá afuera ya no pueden ofrecerles. Y luego, bueno, mi hijo todavía es atacado para colmo porque papá dijo algo incorrecto. ¿Eso es Alemania en 2026? Sí, si cada año después de eso también nos endeudamos con 200,000 millones más, entonces cada año se suman 6,000 millones en gastos de intereses. Eso significa que ya a principios de los años 30, en 2033, estaremos en unos 100,000 millones en gastos de intereses. Ahí hay un error en el cálculo. Y de hecho el gran error en el cálculo es que los gastos aumentan. Eso significa que para 2030 ya habremos superado los 100,000 millones porque muchas menos personas estarán trabajando. Hice un video donde dije algo así como que la gente simplemente es demasiado floja para trabajar. Contexto Friedrich Merz. Pero las respuestas reflejan exactamente lo mismo que escucho afuera cuando hablo con personas normales. ¿Podríamos trabajar más? ¿Sería posible ir a trabajar más? Pero en nuestras empresas ya no podemos trabajar más porque en parte nos ponen en jornada reducida, ya que la situación económica ya no lo permite. Y entonces sí, estaremos en 2030 con 100, 120, 140,000 millones en pagos de intereses. Quiero decir, esos son todavía 4 años. Solo veamos lo que provocaron en el primer año, si me preguntas. Creo que ya estaremos en 2030 como mínimo si este gobierno logra mantenerse, lo cual no creo. Entonces para 2030 estaremos al menos en 120 a 122,000 millones que tendrían que pagarse de alguna manera o se tendría que acumular deuda. Poco, ya lo mencioné, siempre se va posponiendo una y otra vez y se necesitan grandes pasos. Pero creo que especialmente mientras no se llegue a un acuerdo sobre recortes reales, reducciones de gastos, también en lo que respecta a subsidios, esto no va a funcionar. Tomemos como ejemplo un super subsidio, los paneles fotovoltaicos en Alemania actualmente, y eso lo vimos de nuevo el día primero. Nos dimos cuenta el 1 de mayo que esta electricidad satura la red.
No somos capaces de almacenar la electricidad y, por ejemplo, no tenemos que regalársela a los ciudadanos alemanes con una tarifa flexible, sino que el ciudadano recibe dinero, por ejemplo, por cargar su auto, para que no tengamos que vender la electricidad aún más cara al extranjero, porque simplemente no puedes desviar la electricidad así como así. Y en ese tipo de subsidios ahí sí deberíamos ahorrar urgentemente. Sobre todo aquellos que todavía planean instalar paneles fotovoltaicos en sus techos y seguir dañando las redes eléctricas después. Bueno, energía eólica. Hoy lo veo de nuevo. Hace viento aquí, pero las aspas no giran. Debe ser porque es lunes. Mañana muchas industrias volverán a operar después de este fin de semana. Y quien crea que ayer, con ese viento tan fuerte y agradable aquí en el norte de Alemania, esas cosas estuvieron girando, también tengo que decepcionarlo. Simplemente estaban orientados hacia el viento y se quedaron quietos porque nadie necesita esa electricidad en este momento. Pero esos son subsidios que estamos dando, mientras que si dijéramos que construimos plantas nucleares, esas las podemos encender y apagar cuando queramos. Y siempre que tengamos poca energía, simplemente las encendemos. No, aquí de nuevo el SPD lo bloquea. No tienen ganas de hacer avanzar a este país de ninguna manera. Y como decía alguna vez Rudy Carrell en su canción ¿Cuándo volverá a ser verano de verdad? De todo tiene la culpa el SPD. No son mis palabras, es una cita de Rudy Carrell. Solo pensé que era muy apropiado porque si ellos no bloquearan, probablemente tendríamos una vida mucho más fácil aquí en Alemania. Solo no deberíamos olvidar una cosa. El SPD es el partido que en realidad ha gobernado todo el tiempo, mientras que la CDU solo ha tenido una pequeña pausa. Y sí, ahora le dicta a la CDU lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Y la deuda pública aquí en Alemania ha alcanzado niveles insospechados. Y como te dije, solo puedo recomendarte que consigas algún ingreso y trates de salir de aquí, siguiendo el dicho, sálvese quien pueda.